Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con el tema principios básicos de la herencia y vamos a retomar a partir de ahora en el punto que dejamos o interrumpimos en el teórico anterior. Bien, nosotros hasta aquí venimos considerando un solo gen con dos alelos, lo que dijimos un cruzamiento monohíbrido. Y eso va jerarquizándose o va complejizándose a medida que voy considerando otros genes. El caso más sencillo, cuando se considera más de un gen, es lo que se conoce como cruzamiento dihíbrido, o sea, la consideración de dos genes que tienen que cumplir con la condición de distribuirse en diferentes cromosomas homólogos, ¿sí? Como tenemos representada en esta diapositiva, el gen B con su homocigota, con su alelo dominante y con su alelo recesivo en un par de cromosomas homólogos, y el gen S con su dominante y su recesivo ubicado en otro par diferente de cromosomas homólogos. Cuando Mendel estudió en sus cruzamientos dos rasgos para dos caracteres diferentes, llegó a la teoría o formuló lo que se conoce como el principio de transmisión o distribución independiente, ¿sí? O sea, los miembros o los dos rasgos de un carácter determinado se distribuyen independientemente de los rasgos de otro carácter. Si eso lo enunciamos en términos modernos, lo que podemos decir es que los miembros de un par de alelos se distribuyen independientemente de los miembros de otro par de alelos. Es lo que tenemos representado en esta imagen, ¿sí? Fíjense, en este caso estamos hablando de una meiosis. Siempre todo esto ocurre en el contexto de la meiosis. Acuérdense que la marcha de los cromosomas durante la meiosis permite explicar la marcha de los genes, ¿sí? Entonces, este es un individuo heterocigota para el carácter B y para el carácter S. Fíjense que la distribución del gen B o de los alelos dominante y recesivo del gen B es independiente de la distribución del S. Fíjense, esto es un caso y este es el otro. Fíjense que el B minúscula y el B mayúscula pueden estar acompañados por el S minúscula o el S mayúscula o el dominante, pero también puede darse la combinación del recesivo para B con el dominante para S y el dominante para B con el recesivo para S. ¿Por qué? Porque los miembros de este par de cromosomas homólogos se distribuyen al azar o independientemente de los miembros de este otro par de cromosomas homólogos. Y así, cuando tenemos un dihíbrido, tenemos diferentes posibilidades o combinaciones de esos alelos en las gametas. Fíjense, acá tenemos las dos minúsculas, las dos mayúsculas y una y una. Veamos si aquí lo podemos interpretar un poquito más. Tenemos dos caracteres, en este caso, con sus alelos, por ejemplo, el carácter A, que refiere a pigmentación, el dominante es pigmentación normal, el recesivo es condición de pigmentación anormal o albina, y el B es para neurofibromatosis, ¿sí? El ejemplo que vimos recién como enfermedad autosómica dominante. El dominante es con neurofibromatosis, el alelo recesivo sin neurofibromatosis. Si nosotros cruzamos una mujer homocigota dominante para ambos caracteres, es decir, con pigmentación normal y neurofibromatosis, con un homocigota recesivo, es decir, albino y sin neurofibromatosis, ¿qué vamos a obtener? En primer lugar, tenemos que sacar o determinar qué gametas producen. La mujer produce todas sus gametas de tipo A dominante, B dominante. Y el varón produce todas sus gametas de tipo A recesivo, B recesivo.
Cuando estas gametas se combinan, generan el dihíbrido heterocigota para ambos caracteres. ¿Qué fenotipo tiene este individuo? Bueno, pigmentación normal, determinada por el alelo dominante A, y neurofibromatosis, determinada por el alelo dominante B. Cuando esta mujer decide tener descendencia con un individuo que también es heterocigota para ambos caracteres, si queremos predecir las frecuencias genotípicas y fenotípicas de la descendencia, tenemos que elaborar un tablero de Punnett con las gametas que cada uno de ellos produce. En el caso de la mujer, la distribución de A es independiente de la distribución de B. O sea que una gameta puede recibir la A mayúscula con la B mayúscula o puede recibir la A mayúscula con la B minúscula. Lo mismo para el caso de la B minúscula, que puede recibir a la B mayúscula o puede recibir a la B minúscula. Es decir, que esta mujer va a producir este 4 tipos de gametas en la proporción de 1/4 cada una. Lo mismo ocurre con el individuo masculino. Si nosotros trasladamos esas gametas al tablero de Punnett, tenemos un tablero de 4×4, volcamos las gametas masculinas y su probabilidad, volcamos las gametas femeninas y su probabilidad, y obtenemos la probabilidad conjunta, ¿sí?, de fecundación de estas dos gametas. Y así determinamos la descendencia. La descendencia, acá tenemos de nuevo siempre respetar las reglas que venimos mencionando. El dominante mayúscula, el recesivo minúscula. Primero se coloca siempre el dominante cuando está acompañado por el recesivo, y si nosotros tenemos un orden particular, por ejemplo acá el orden es A a B, tenemos que respetarlo a lo largo de todo nuestro desarrollo. No podemos invertir o cambiar de orden la posición del orden. Cuando resolvemos este tablero, ¿sí?, resultado de un cruzamiento dihíbrido, nos encontramos con las siguientes proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia. Si ustedes cuentan los individuos, si los buscan, van a poder llegar a estos genotipos que tenemos mencionados acá. Por ejemplo, este, que es un individuo homocigota dominante para ambos caracteres, con una frecuencia, ¿sí?, o con una proporción de un 16avo. Si vamos a este individuo, es homocigota dominante para A, heterocigota para B, tenemos uno y otro, o sea que tenemos 2/16, o lo que es lo mismo, 1/8. Bien, si nosotros estamos hablando de dominancia completa, ¿qué fenotipos vamos a tener? El alelo dominante A va a tener el mismo fenotipo independientemente de que su acompañante sea otro alelo dominante o el alelo recesivo. Es decir, que AA mayúscula o A mayúscula, A minúscula, va a tener el mismo fenotipo. ¿Sí? Eso está representado por este guión. ¿Qué quiere decir este guión? Quiere decir que en ese lugar puede ir tanto el alelo dominante como el alelo recesivo. Si ustedes cuentan los individuos, van a llegar a esta proporción. Esta es lo que se conoce como proporción fenotípica mendeliana para la segunda ley o cruzamiento dihíbrido. 9, 3, 3, 1. En este caso, son 9/16 individuos con pigmentación normal y neurofibromatosis, 3/16 con pigmentación normal y sin neurofibromatosis, 3/16 albinos y neurofibromatosis, 1/16 albino y sin neurofibromatosis. ¿Sí? Entonces en este caso lo que tenemos resuelto es el cruzamiento dihíbrido. Bien. Esto de alguna manera es para posicionarlos en el tiempo. Mendel realiza sus experimentos alrededor de mediados del siglo XIX y presenta sus resultados en 1866, y en el 84 muere Mendel, ¿sí? Fíjense que lo que estuvimos hablando, los detalles de la mitosis y la meiosis no se conocen hasta el siglo del XIX, finales del siglo XIX. Recién en el 1900 se reconocen o se redescubren estos principios de Mendel. En 1902 recién se establece la correlación o la conexión entre la segregación de los alelos
como había propuesto Mendel, y la separación de homólogos en la meiosis, es lo que da lugar a la teoría cromosómica de la herencia. Y recién en 1910 se establece la localización de un gen en particular en un cromosoma particular, ¿sí? Fíjense entonces que gran parte de los resultados postulados por Mendel necesitaron avances o descubrimientos posteriores para poder ser entendidos en sus bases moleculares, como por ejemplo que sus caracteres son en realidad genes, que esos genes están en cromosomas y que esos caracteres se separan a través de un proceso particular que es la meiosis. Nosotros hasta este momento vinimos conversando sobre genes que están ubicados en autosomas. Hablamos de herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, pero también hay genes que están ubicados en los cromosomas sexuales, ¿sí? Esos cromosomas sexuales, en el caso de los mamíferos, son precisamente los que determinan el sexo. En el caso del humano, el cromosoma Y es el que determina el sexo masculino. En particular, dentro de ese cromosoma Y tenemos un segmento, un gen, que se conoce como SRY, que es el principal determinante del sexo masculino y que actúa de algún modo como un interruptor genético, que es el que permite el desarrollo de testículos en el feto. A partir del desarrollo de los testículos y por lo tanto de la secreción de testosterona, se generan las características secundarias masculinas. Los cromosomas sexuales no son verdaderamente homólogos, como ustedes pueden ver aquí. El cromosoma X en azul es significativamente más grande que el cromosoma Y. No son verdaderamente homólogos, tienen una pequeña región de homología. En el gráfico de aquí lo tienen representado en rosa. Esa es la única región que tiene cierta homología con el cromosoma X, ¿sí? Y como les digo, algunos genes que están ubicados en estos cromosomas tienen un tipo particular de herencia que se conoce como herencia ligada al cromosoma X o Y. Algunas aneuploidías asociadas a los cromosomas sexuales, después vamos a ver lo que es una aneuploidía, es una alteración cromosómica numérica, ¿sí? Como por ejemplo el XXY, conocido como síndrome de Klinefelter, tiene una apariencia externa masculina con testículos subdesarrollados. En el caso del X0, que se conoce como síndrome de Turner, tiene una apariencia general femenina y ovarios subdesarrollados. Pero si nosotros consideramos la posibilidad de un embrión Y0, ese embrión no sobrevive. Es decir, que el cromosoma Y tiene información que no es significativa desde el punto de vista de la supervivencia o la sobrevivencia de un individuo, ¿sí? A tal caso que podríamos tener el caso como el síndrome de Turner, donde no hay cromosoma Y. Aunque sí el X, ¿sí? Como les digo, si la anomalía fuera Y0, o sea, el cromosoma sexual Y sin o en ausencia de cromosoma X, ese embrión es letal, se muere. Los genes entonces localizados en el cromosoma X son llamados genes ligados al X. El X es un cromosoma mayor, tiene por lo tanto una cantidad mayor de genes ubicados y siguen un tipo de herencia o patrón de transmisión ligado a ese cromosoma. Algunos ejemplos de enfermedades relacionadas con alteraciones en genes ligados al cromosoma X, ¿sí? Son la ceguera a los colores o daltonismo y la hemofilia, ¿sí? Que es una alteración, un problema en la cascada de coagulación de la sangre. En ese caso serían dos alteraciones recesivas ligadas al cromosoma X. Esto también lo van a encontrar como herencia ligada al sexo, ¿sí? Recuerden siempre que todo este tipo de herencias que estamos hablando está relacionada a la meiosis, y la meiosis es parte de la reproducción sexual, con lo cual si
técnicamente queremos hilar fino, toda esta herencia está ligada al sexo. Entonces, para darle mayor precisión, hablamos de herencia ligada al cromosoma sexual, y en este caso, para el daltonismo y la hemofilia, herencia ligada al cromosoma X con características de recesiva. O sea que, para un individuo ser daltónico o ser hemofílico, el alelo recesivo tiene que estar en condición de homocigosis. Fíjense, en este caso, lo que tenemos es la herencia, ¿sí?, de esos cromosomas sexuales. La mujer produce con un genotipo XX, produce gametas solo X, el varón XY produce un medio de sus gametas X, un medio de sus gametas Y. Cuando se combinan en la descendencia, un medio de la descendencia va a dar XX y un medio XY. ¿Sí? De ahí que la probabilidad de tener un hijo varón o mujer siempre sea de un medio. En el caso particular del masculino, los genes ligados al cromosoma X, ¿sí?, están en dosis simple. ¿Sí? ¿Por qué están en dosis simple? Porque no hay homólogo. Esa condición particular se conoce como hemicigosis. O sea que cualquier gen ligado al cromosoma Y es hemicigota, ¿sí?, y se expresa a pesar de su dominancia. Como no tiene un cromosoma homólogo con un correspondiente alelo que pueda influir sobre su expresión, sea cual sea la dominancia, se expresa. Bueno, lo que vemos acá también se relaciona con la hemofilia, como les dije, una enfermedad hereditaria recesiva, ¿sí?, recesiva, ligada al cromosoma X. Lo que tenemos acá es el cruzamiento entre una mujer portadora, es decir, heterocigota para el alelo, para el gen H, el dominante determina la coagulación normal y el recesivo es el alelo para hemofilia, con un varón sano. Recuerden ustedes lo que mencionamos, que en el caso de los varones hablamos de hemicigosis, ¿sí?, porque está en presencia solamente uno de los dos homólogos. No existe un cromosoma homólogo y por lo tanto no es ni homo ni heterocigosis. Es una condición conocida como hemicigosis. En el caso de la mujer portadora, ¿sí?, es heterocigota para el alelo H, para el gen H. ¿Qué gametas produce? Si queremos calcular las probabilidades de la descendencia, tenemos que primero determinar qué gametas produce cada uno de estos individuos. Fíjense que independientemente que el cromosoma, que la enfermedad sea autosómica dominante, recesiva, que el gen esté en un autosoma o esté en un cromosoma sexual, cuando estamos hablando de una característica que se hereda en forma monogénica, siempre es el mismo cruzamiento o el mismo planteo que el que hicimos al inicio de la conversación o de la charla, ¿sí?, para primera ley. Entonces tengo el genotipo de la progenitora, en este caso heterocigota, el genotipo del varón, hemicigota dominante, las gametas que producen, un medio de esas gametas van a tener el alelo dominante y un medio el recesivo, el varón un medio va a ser la X y otro medio el Y, las combinamos en un tablero de Punnett y obtenemos las probabilidades de la descendencia. Entonces, esta pareja, ¿qué probabilidades tiene de tener una hija con coagulación normal? ¿Sí? La probabilidad es de 1/4. ¿Qué probabilidad tiene esa pareja de tener una mujer portadora? La probabilidad es también 1/4. Y un varón con coagulación normal, 1/4. Y un varón hemofílico, 1/4. ¿Sí? Fíjense que en el caso de la mujer portadora, a pesar de estar el alelo que determina condición a hemofilia, la enfermedad no se manifiesta porque está, digamos, el alelo dominante que de alguna manera lo enmascara. En el caso del varón, donde no existe otro alelo y por lo tanto está en hemicigosis, la enfermedad se expresa. Bueno, yo sé que a ustedes les gusta mucho la historia. Les traje acá un poco de esa historia, un pedigrí, un árbol genealógico de lo que es o de lo que fueron las casas imperiales de Europa. Tenemos varias representadas, los Romanov, lo que fue
los zares de Rusia, la reina Victoria. Esta rama es la de Alfonso XIII y la reina Victoria, que era Victoria Eugenia, ¿no? Que era la nieta de la reina Victoria, y es la casa imperial española. Fíjense que toda la monarquía de Europa en un determinado momento tenía un elevado grado de consanguinidad. Bien, el caso más conocido, más famoso de hemofilia es el caso de Alexis. ¿Sí? Alexis era el zarevich, el hijo del zar, del emperador de Rusia, Nicolás II, y que tenía hemofilia. Bien, ¿cómo podemos construir a partir de aquí el árbol genealógico de este segmento de la historia europea? Alexis era hemofílico, es certeza, lo sabemos. Por lo tanto, el único genotipo posible para Alexis era el representado en la figura, es decir, con el alelo recesivo para la hemofilia. Ahora, ni su mamá Alejandra ni su papá Nicolás tenían hemofilia. En consecuencia, el zar tuvo que haber poseído el alelo dominante, ¿sí? De modo tal de no manifestar la hemofilia. La I de Alexis se la dio Nicolás, la X de Alexis se la dio Alejandra, pero Alejandra era sana, por lo tanto Alejandra era portadora. ¿Sí? Ni la mamá ni el papá de Alejandra, Alicia creo que se llamaba la mamá, no me acuerdo, eran hemofílicos. Por lo tanto, de nuevo, una X vino de la mamá, una X vino del papá. Obviamente la que tiene el alelo dominante vino del papá, porque si no el papá hubiera sido hemofílico. Obviamente la que tiene el recesivo tuvo que venir de Alicia. ¿Y Alicia de quién la recibió? La recibió de la reina Victoria, su mamá. ¿Sí? Entonces, la reina Victoria, portadora para hemofilia, pasó su cromosoma X con el alelo recesivo a su hija Alicia. Alicia se lo pasó a Alejandra, Alejandra se lo pasó a Alexis. ¿Sí? Un tanto ocurre, no conozco tanto la historia en ese caso, del lado de la casa gobernante española. La reina Victoria tuvo varios hijos con Alfonso XIII. Esto es muy interesante, la boda de Alfonso con reina Victoria. De ahí viene la famosa bodas de sangre. Hubo un atentado muy grande el día de la boda. Bueno, pero gran parte de la descendencia era o tuvo problemas de hemofilia, ¿sí? Entonces, de nuevo, mientras que ellos no, ellos eran la mamá portadora y el papá sano, ¿sí? Bueno, fíjense si ustedes lo pueden reconstruir y entenderlo, ¿sí? Recuerden siempre que en el caso del varón, la condición de hemicigosis hace que la enfermedad se manifieste a una simple dosis. Para que una mujer sea hemofílica tiene que ser homocigota recesivo. Para el varón basta una sola dosis. Entonces, cada vez que ustedes vean, por ejemplo, un varón sano, hablando de hemofilia o de daltonismo, rápidamente saben que su genotipo implica la presencia del alelo dominante en el cromosoma X. Bien, nosotros hasta acá lo que vinimos hablando es de dominancia completa. El alelo dominante reprime la expresión del recesivo, no lo deja manifestarse, la enmascara. Ahora, no siempre la dominancia es completa, ¿sí? ¿Ustedes conocen esta flor que tenemos en la imagen? Esa flor se llama Don Diego de Noche, es una flor bastante común, sobre todo en la casa de las abuelas, en los jardines de las abuelas era una flor muy común. Tiene un perfume muy rico, hable de noche nada más, y por eso se la llama así. El caso de esta planta, Don Diego de Noche, presenta lo que se conoce como dominancia incompleta, ¿sí? Es decir, que si yo cruzo dos líneas puras, lo que tenemos representado en la generación P parental, los padres, las plantas de flores rojas, ¿sí? Que son homocigota para el alelo que determina ese color, y las plantas con flores blancas, que son homocigotas para el alelo que determina el color blanco,
¿sí? Si yo los cruzo, obtengo un híbrido heterocigota. Ese híbrido en la F1 heterocigota, ¿sí? Tiene un alelo 1 y un alelo 2, te representa un fenotipo intermedio respecto a sus progenitores. Esto se llama dominancia incompleta. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque si Mendel, en lugar de la arvejilla que usó para sus experimentos, hubiera usado el Don Diego de noche, tal vez sus experimentos hubieran terminado corroborando la hipótesis de la herencia mezclada. ¿Recuerdan lo que decía la herencia mezclada? Bueno, de nuevo, lo que les dije en su momento, a veces tiene mucha influencia en el desarrollo de un resultado y sobre todo de una hipótesis derivada de esos resultados, la correcta elección del material de experimentación. Bueno, bien, volviendo a nuestro experimento, cuando en este caso las flores o las plantas de la F1, ¿sí? Con flores con un fenotipo intermedio se cruzan entre sí, se observa, ¿sí? La herencia o segregación de esos caracteres que estaban aparentemente enmascarados en la F1. Y volvemos a tener plantas con flores rojas y plantas con flores blancas. ¿En qué proporción? Bueno, en las mismas proporciones fenotípicas, ¿sí? En las mismas proporciones genotípicas que habíamos mencionado para otros ejemplos de primera ley de Mendel. Un cuarto del homocigota para uno, un medio del heterocigota y un cuarto del homocigota para 2. O sea, la misma proporción 1, 2, 1. Pero acá, a diferencia de lo que habíamos visto con la dominancia completa, las proporciones fenotípicas ahora, en lugar de ser 3 a 1, son 1, 2, 1. ¿Por qué es esto? Porque el heterocigota manifiesta un fenotipo diferente, ¿sí? Entonces, no siempre la dominancia es completa. En este caso, lo que tenemos es una dominancia incompleta, un fenotipo intermedio entre sus progenitores. Otra excepción a lo que se conoce como dominancia completa es lo que vamos a llamar, o que se llama, codominancia. Es un caso donde ambos alelos se expresan simultáneamente. El caso más común de dominancia con un mecanismo de codominancia es lo que refiere a los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos también presentan una pequeña diferencia respecto a lo que venimos viendo. Nosotros hasta acá consideramos genes con dos formas alternativas. En algunos genes existen más de dos formas alternativas, ¿sí? Obviamente en un individuo diploide nunca puede haber simultáneamente más de esas dos formas, porque tengo dos cromosomas homólogos, ¿sí? No tengo más, si tuviera más sería una anomalía. Y bueno, en este caso la herencia está relacionada a tres alelos diferentes para el mismo locus, ¿sí? El alelo I dominante A, el alelo I dominante B y el alelo recesivo I. Eso se conoce como alelos múltiples, ¿sí? El caso de los grupos sanguíneos, donde la herencia está determinada por tres alelos que representan el mismo locus, están en la misma posición. El dominante A, el dominante B y el I. ¿Qué combinaciones son posibles entre estos alelos? A y B ejercen una relación de dominancia sobre I minúscula. Es decir, que el heterocigota A, I o el heterocigota B, I, ¿sí? Expresa el carácter determinado por el dominante. La dominancia es completa. Por ejemplo, para el heterocigota con A, el grupo sanguíneo es el A, o sea, el fenotipo. ¿Sí? El fenotipo del grupo sanguíneo está relacionada con la presencia de un determinado antígeno en la superficie de los eritrocitos, ¿sí? O glóbulos rojos. El grupo sanguíneo A tiene el antígeno A, el grupo sanguíneo B tiene el antígeno B. El heterocigota para B, con la I recesiva, determina el antígeno de superficie B, ¿sí? O sea, fenotipo B. La relación de A y de B con I es de dominancia completa, ¿sí? Ahora, la relación de A con B es de codominancia.
Es decir, que cuando el genotipo es heterocigota para A y B, ambos alelos se expresan simultáneamente. Este es el grupo sanguíneo A, acá está el antígeno. Este es el grupo sanguíneo B, acá está el antígeno. Fíjense que en el grupo AB están los dos. Se coexpresan, son codominantes, ¿sí? Entonces, en el caso de los grupos sanguíneos, aparte de representar un caso de alelos múltiples, también representa un ejemplo de codominancia, ¿sí? Acá tienen todos los genotipos posibles para cada uno de los fenotipos. Entonces los fenotipos serían el grupo A, homocigota para A o heterocigota con I minúscula. El fenotipo B, homocigota dominante para B o heterocigota con I minúscula. El fenotipo AB, heterocigota AB. Y el fenotipo 0, que es el homocigota recesivo, ¿sí? Bien. En este caso tenemos el cruzamiento entre una mujer fenotipo AB, cuyo genotipo únicamente puede ser el que tenemos acá, el heterocigota AB, con un individuo de tipo 0, cuyo único genotipo posible es el homocigota recesivo, ¿sí? Si queremos calcular las probabilidades de un determinado fenotipo en la descendencia, lo que tenemos que hacer también acá es un tablero de Punnett. Primero calculamos o determinamos qué gametas produce la mujer. En este caso, un medio de las gametas van a tener el alelo dominante A y el otro medio van a tener el alelo dominante B, mientras que todos los espermatozoides, todas las gametas masculinas, van a tener el alelo recesivo I. Si nosotros construimos un tablero de Punnett, nos van a quedar un medio de individuos con genotipo heterocigota para A e I recesiva, y un medio de heterocigota para B e I recesiva. Respecto a los fenotipos, un medio de A y un medio de B, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de alelos múltiples y de codominancia, ¿sí? Otro, digamos, condicionante a lo que podría ser la dominancia o la dominancia completa, por decirlo así, es el fenómeno de epistasis. El fenómeno de epistasis, que implica la interacción génica en la cual la presencia de un determinado alelo para un gen puede enmascarar la expresión de otros alelos ubicados en diferentes loci, o sea, la expresión de un determinado gen puede enmascarar la expresión de otros genes. El ejemplo que más conocido y más fácil de entender tal vez es el de la herencia del color en los labradores. En los labradores, por ejemplo, existe un gen que es el gen B, cuyo alelo dominante B mayúscula condiciona el pelaje negro, ¿sí? Y el alelo B minúscula que condiciona el pelaje marrón. O sea que un perrito heterocigota para B tiene pelaje negro, porque el negro es dominante sobre el marrón. Pero a su vez tenemos el alelo E. El alelo E, el gen E, el alelo E en su versión dominante condiciona la expresión de color, cualquiera sea, ¿sí? Cualquiera sea. Si la E o el alelo E es el dominante, el gen B expresa el color dependiendo de cuál sea la combinación, ¿sí? O negro o marrón. Sin embargo, el alelo E recesivo es un epistático recesivo, ¿sí? Vamos a dar la generalización del proceso. Después ustedes en genética, los que cursen, van a ver esto en más detalle, van a ver otras variables. Simplemente quedémonos con la idea de lo que es la epistasis y de que la expresión de un gen puede interferir o enmascarar la expresión de otro gen. Bueno, entonces este alelo E, que es epistático recesivo, bloquea la expresión del gen B, ya sea en su alelo dominante o recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en un individuo cuyo genotipo sea homocigota recesivo para la E, no va a ser ni negro ni marrón, porque el gen E recesivo es epistático sobre el gen B. En este caso, le corresponde un fenotipo de pelaje dorado. Lo que se llama el labrador o el golden dorado, en realidad
es un individuo cuyo fenotipo está condicionado por el estado de homocigosis del alelo epistático recesivo E minúscula. ¿Sí? Nosotros hasta aquí consideramos características que se heredan a través de un solo gen con sus dos alelos, o sea, características determinadas o condicionadas por los dos alelos de un gen. Sin embargo, existen otras características, muchas de las características que implican un fenotipo con una variación continua, como puede ser la altura o la pigmentación en humanos, están normalmente condicionadas o heredadas a través de múltiples alelos ubicados en diferentes loci. Eso es lo que se conoce con el nombre de herencia poligénica. Lo que tenemos representado acá, para simplificar, es la variación de la pigmentación de la piel, desde una pigmentación muy oscura hasta una pigmentación muy clara. Fíjense cómo a nivel poblacional eso tiene una distribución normal, ¿sí? Una distribución normal y continua, prácticamente es continua la variación del carácter color, como lo que es continua la variación del carácter altura. Y en este caso está simplificado a través de la expresión de tres genes diferentes, el gen A, B y C, localizados, como les mencioné, en locis diferentes, ¿sí? Cuya combinación en sus estados de homocigosis, dominante, recesivo o heterocigosis es lo que determina, ¿sí?, la expresión de un fenotipo o del otro. Acá lo que tendríamos es el caso de los individuos muy oscuros, de piel muy oscura. Serían los individuos homocigota dominante para los tres genes, mientras que en el otro extremo tendríamos los de piel muy clara, que serían homocigotas recesivos para los tres genes, ¿sí? Y en el medio todas las combinaciones posibles que hacen a ese rango de variación continua para el carácter mencionado. Bueno, para finalizar quiero hacerles una breve mención. Hoy hablamos de aneuploidías, mencionamos cuando hablamos de cromosomas sexuales, hablamos de algunas aneuploidías, mencionamos. Las aneuploidías son aberraciones cromosómicas numéricas, ¿sí? Las aberraciones cromosómicas, a diferencia de las mutaciones, que en general son puntuales o involucran una cantidad pequeña de nucleótidos, cuando hablamos de aberraciones estamos hablando de involucrar a todo el cromosoma o un fragmento grande de él. Pueden ser estructurales, la ruptura de un cromosoma, la traslocación de un segmento de un cromosoma a otro, la inversión de un segmento, se rompe y se suelda de manera invertida como estaba, o pueden ser numéricas, ¿sí? Las aneuploidías son un tipo particular de aberraciones cromosomas numéricas que implican la modificación o la alteración en unos pocos cromosomas, normalmente 1 a 2 cromosomas, ¿sí? Esas aneuploidías se pueden generar como consecuencia de una no disyunción en la meiosis, o sea, hay una segregación anómala de los cromosomas durante las meiosis en uno de los progenitores. Lo que tenemos acá son dos modelos o dos distintos tipos de no disyunción en la meiosis. La no disyunción puede ocurrir en la primera división meiótica o la no disyunción puede ocurrir en la segunda división meiótica. La resultante de estas no disyunciones es, como ustedes pueden ver aquí, en el espermatozoide resultante, ¿sí?, una variación en lo que sería la normalidad respecto, en este caso está representada la no disyunción de los cromosomas sexuales, ¿sí? En lugar de separarse el X y el Y, ¿sí?, como corresponde, una sola célula recibe ambos, entonces después tenemos espermatozoides XY, mientras que tenemos espermatozoides que no tienen ningún cromosoma sexual, ¿sí? Ese es un caso de no disyunción en la primera división meiótica. Acá lo que tenemos es en la segunda división meiótica, pero la lógica es la misma. Este cromosoma que viene para esta célula se divide normalmente, entonces tengo dos gametas con el cromosoma Y, pero en este caso el X, ¿sí?, en este caso el X, hay una no disyunción y los dos son heredados juntos. Entonces tengo una célula que es XX cuando debiera ser X. En célula haploide tengo, digamos, dos cromosomas para un cromosoma en particular, y acá ninguno.
para el cromosoma X o para el cromosoma Y, ¿sí? Es lo mismo, puede ser acá está implicado el cromosoma X, acá está implicado el cromosoma Y. Entonces, la no disyunción meiótica, tanto en la primera división como en la segunda, puede originar gametas con un número anormal de cromosomas. Puede tener un cromosoma más o un cromosoma menos. Acá están representados los cromosomas sexuales, pero esto también puede ocurrir sobre autosomas. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una meiosis normal, en este caso la ovogénesis es normal, en la primera división se separaron los cromosomas homólogos, en la segunda se separaron las cromátidas hermanas, obtengo una gameta, ¿sí? Con una condición normal. Cuando tengo una no disyunción, ¿sí? Tanto en la primera o en la segunda división, acá está representada la segunda división, obtengo gametas con un número anormal de cromosomas. En este caso hay un cromosoma de menos y en este caso hay un cromosoma de más. En lugar de haber uno, hay dos. En lugar de haber uno, no hay ninguno. Si la célula que tiene un cromosoma menos se fecunda con la célula que tiene sus cromosomas normales, origina una célula con un número, digamos, reducido en 1 respecto a la normalidad. Eso se conoce como monosomía, ¿sí? 2n menos 1. El número diploide menos un cromosoma. Si en cambio esa célula normal se fusiona, o la que llevó adelante su proceso de espermatogénesis en forma normal, se fusiona con una célula que tiene un cromosoma de más, con una gameta que tiene un cromosoma de más, eso da origen a una trisomía. En este caso hay un cromosoma de más. Y por lo tanto, ¿sí? Lo podemos expresar como 2n más 1. Entonces, la no disyunción, ¿sí? Que puede ocurrir tanto en autosomas como en cromosomas sexuales, tanto en la primera como en la segunda división meiótica, no origina la aneuploidía, ¿sí? Sino que es la condición previa necesaria para que esta ocurra. El individuo aneuploide se origina recién cuando alguna de estas gametas donde ocurrió una no disyunción se fusiona o se fecunda con una gameta normal, ¿sí? Entonces acá sí tendríamos la aneuploidía. En este caso una monosomía y en este caso una trisomía. En este cuadro, y para terminar esta clase, lo que tenemos son algunas de las anomalías cromosómicas producidas por aneuploidías en humanos. Tenemos 3 aneuploidías que se dan en autosomas: la trisomía del par 13, la trisomía del par 18 y del par 21. La trisomía del par 21 es la que ustedes seguramente más conocen, que es el síndrome de Down. Y tenemos algunas aneuploidías, ¿sí? Ligadas a cromosomas sexuales. En este caso tenemos una monosomía, síndrome de Turner, donde tenemos solamente el cromosoma X, no tenemos un cromosoma Y. Trisomías, como el síndrome de Klinefelter, XXY, cariotipo X y Y, y el fenotipo triple X, ¿sí? Entonces estas son trisomías de cromosomas sexuales, monosomía de cromosomas sexuales, trisomía de autosomas. Fíjense que de todos los pares de cromosomas que tiene una célula, de los 23 pares de cromosomas que tiene una célula, las trisomías ocurren en cromosomas muy especiales. Si bien por azar la trisomía puede afectar a cualquier cromosoma, lo que ocurre en realidad es que la mayoría de los embriones tienen una, digamos, la trisomía genera letalidad en el embrión, entonces no alcanzan a desarrollarse. En general lo que se conoce es que estas trisomías que tienen un cierto grado de desarrollo, la única que tiene una cierta longevidad es la trisomía del par 21, las otras trisomías en general mueren entre los meses y el año, ¿sí? Son las que precisamente involucran a los cromosomas más pequeños, que son el 13, el 18 y el 21. Bueno, con esto damos por terminado el teórico de herencia, ¿sí? Espero que los haya ayudado, que los ayude a entender la problemática, a aplicarla a la resolución de ejercicios, y cualquier consulta que tengan o dudas que les hayan quedado, los invito a que nos encontremos en el espacio denominado Desayunando con el Profesor. Gracias y nos vemos la próxima.